con el exministro Alfredo Ferrero, a quien queremos preguntar primero cómo vivió el debate ayer. Logró concentrarse durante 3 horas, sacó conclusiones nuevas. Señor Ferrero, buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes para conversar sobre el tema electoral. De acuerdo. Yo creo que el debate de ayer ha sido un debate largo y sinceramente no estoy seguro que haya aclarado todas las dudas. Ciertamente me pareció, en mi opinión particular, que un candidato que propuso y otro candidato que prácticamente no propuso nada y que más bien se contradijo respecto de algunas propuestas iniciales a lo largo de la campaña o de lo que dicen sus voceros. Hay una contradicción en lo que el discurso de Castillo y el discurso de sus voceros. Entonces hay una confusión respecto de la propuesta del plan de Perú Libre. En el caso de Keiko Fujimori creo que fue bastante más específica en muchas de las propuestas, sobre todo en el tema económico, y creo que eso es lo que se vio anoche, ¿no? Ahora, justamente en estas propuestas, esta oferta electoral de Keiko Fujimori, más allá de lo que implicaba el rigor de un debate, la discusión tanto política y en otros niveles, hay muchos que dicen que efectivamente tiene a Luis Carranza al costado y esto debe estar financiado desde el momento que lo propone. Sin embargo, hay quienes dicen también que es básicamente una oferta electoral y que en las condiciones en las que estamos no se podría concretar parte de lo que propone. Fíjate, Mónica, yo conozco a Luis Carranza bastante bien porque hemos sido parte del Ejecutivo en el pasado. Uh-huh. Y Lucho Carranza no solamente es un economista que conoce su oficio, sino es un economista que no promete lo que no va a poder realizar. Y esa ha sido su característica siempre, ¿no? Entonces, lo que está hablando del tema del bono, de lo que está hablando del tema del canon, yo creo que es totalmente realizable, es un tema de sentido común. Por ejemplo, en el caso del canon, ya hoy día el 40% del canon que le toca a las regiones no se ejecuta, y lo que están diciendo es que ese canon se va a repartir en la población. Ahí no hay ningún misterio, ¿no es cierto? Respecto de los bonos para viviendas, para otras cosas, bueno, habrán hecho sus estudios económicos para lograr esas cifras. Lo real, lo concreto, es que necesitamos inversión privada, necesitamos reactivación económica, y tenemos un candidato que nos puede gustar o no gustar la candidata, pero que propone, mientras que hay otro que no propone, ¿no es cierto? Y no dice nada, porque ayer... No, lo que propone el otro es un cambio de modelo, ¿no? Que es lo que me imagino que conecta con un grupo importante de gente, ¿no? Claro, un cambio de modelo que ha fracasado en todos los países donde se ha implementado. O sea, cuando yo analizo el tema y pregunto que los venezolanos que han venido al Perú, han venido de turismo, han venido para sobrevivir, están acá porque no pueden comer en Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de situaciones que en mi caso particular considero que tenemos una candidatura con propuestas un poco más serias y otra candidatura que se les dice eliminar las AFPs. He escuchado a Frank hace unos momentos. El plan de Perú Libre dice eliminar las AFPs, no dice reformular el sistema de pensión, dice eliminar. Y eliminar es desaparecer. Y para desaparecer ya lo dijeron, van a agarrar, en teoría, eso dijeron que iban a coger el ahorro pensional de los 7 millones de AFPistas y los iban a poner en una bolsa común para repartir no sé entre quiénes y cuánto, ¿no es cierto? Ya hemos tenido el tema de la pensión del Estado antes, y no hay ese dinero, se recolectó durante años y ese dinero desapareció. Entonces, son propuestas ya fracasadas. Entonces, preocupa, lo que sí preocupa, y hay algo que hay que enlazar bien ahí, es que a pesar de que hay un candidato que no tiene propuestas, ¿no es cierto?, tiene 40% todavía de la aprobación sólido. O sea, se mantiene su porcentaje. Es cierto que Castillo no ha subido mucho, pero Keiko tampoco ha logrado convencer a los indecisos. Señor Ferrero, usted comenzó diciéndonos que tiene dudas que subsisten, pero lo que hemos escuchado es que tiene certezas usted. ¿Sobre qué tiene dudas todavía? ¿Sobre qué no le ha quedado claro algo que hayan dicho ambos candidatos? No, yo no tengo ninguna duda. Pero es lo que dijo al principio, que las dudas subsisten. No, lo que pasa es que el debate genera dudas porque
porque en la percepción de la población, de la gente, parece que ninguna de las propuestas convence. No es una presión personal mía, yo claramente estoy exponiendo que en mi opinión hay una candidatura que tiene propuestas y otra que no. De acuerdo. Pero reconozco por ejemplo, hay la propuesta sobre pensión 65. ¿Usted la comprendió, la que hizo Keiko Fujimori? Bueno, ayer ha dicho Lucho Carranza de que ese tema está ya calibrado, ¿ok? Que en una opinión hace 11 años era otra situación del país y que hoy día eso ha cambiado y que hay espacio para la pensión 65. El detalle no lo conozco. Pero me parece que lo que dijo es que ella piensa que se añada, que se duplique cada año el número de beneficiarios de esa pensión. Yo sí tengo dudas sobre eso porque no estoy seguro si la entendí bien, pero lo que dijo se parecía a eso. ¿Usted comprendió esa propuesta? Bueno, yo no entro al detalle técnico de la pensión 65. Aquí estamos analizando un tema macro. O sea, no es solamente una propuesta, también podemos ver la propuesta del otro lado. Ya dijo que no hay conga ni tía María, lo ha dicho de frente. Absolutamente. Ni siquiera han evaluado la posibilidad. O sea, ha sido descartado de plano en el debate presidencial, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando uno ve estas cosas y sabe, señores, el precio del cobre tiene récords históricos. El cobre tiene un valor hoy día que no ha tenido nunca antes. ¿Cuántos recursos, regalías y canos estamos perdiendo por no tener ese cobre explotado? O sea, la riqueza enterrada no nos va a sacar de la pobreza. Ese es el tema. Hablan del diálogo con la población, pero ya descartaron el proyecto. Entonces, ¿cuál es el diálogo? Si ya lo descarté, ¿no es cierto? No han dicho voy a evaluar, voy a buscar consensos. Entonces, yo veo por un lado una propuesta, por eso dije, puede haber dudas en la población porque puede ser que, como usted me dice, la pensión 65 no está clara. Pero ya son detalles de programa. En el tema macro, en el tema conceptual macro, está claro que hay una propuesta que genera trabajo, que va a generar inversión o mantener las que tenemos, y otra que lo que va a hacer es que salgamos corriendo lo que pueda salir corriendo y todas las inversiones. O sea, yo creo que la propuesta de Castillo, de Cerrón o de los asesores es una propuesta que es una pandemia después de la pandemia que ya tenemos. O sea, hemos tenido una pandemia de año y pico con el COVID, con la recesión mundial. Hoy día el mundo empieza a recuperarse, los países empiezan a salir y nosotros vamos a entrar en una nueva pandemia económica. ¿O realmente creemos que la propuesta de Castillo va a generar mayor desarrollo para el Perú o menos pobreza? ¿Realmente pensamos que eso es así? Bueno, o sea, esa pregunta en realidad también podría trasladársela, señor Ferrero, a ese 40% sólido, que lo que sí cree es que debe haber un cambio muy importante dentro de este contrato social del país. O sea, aquí hay algo que no se puede soslayar. Esta es una respuesta de algo que no se ha hecho por varias décadas. Y eso también hay que evaluarlo desde el otro lado, no más allá de la efervescencia electoral. Sí, estoy de acuerdo con usted al 150%. La pregunta es, ¿esto es un cambio de modelo o un cambio en cuanto a la institucionalidad del Estado para que funcione el Estado que no está funcionando? Okay, es increíble que en el Perú, y esto es la cuestión del modelo, que no tengamos internet en todos los lugares, agua, saneamiento y electricidad. Eso es increíble. Pero ¿realmente es el modelo o es la ineficiencia en el gasto público lo que genera? Porque el modelo que te genera son los recursos, que los hay. Y lo que pasa es que, claro, si te dan el dinero y lo mal usas, ya sea por corrupción o porque ineficiencia, ¿es el modelo nuevamente, pregunto yo, o es realmente que el Estado no está funcionando y no está cumpliendo su labor? Ese es el tema. Le echan la culpa al modelo de que es el Estado el que ejecuta mal, ¿no es cierto? Si el Estado ejecutara bien, de repente no estaríamos pasando por esta situación. De acuerdo. Vamos a una pausa, por favor, señor Ferrero, y retomamos nuestra conversación con usted, pero antes, 18, estamos conversando con el exministro Alfredo Ferrero, quien nos ha dicho que él piensa que en el campo de Pedro Castillo hay una confusión entre lo que es responsabilidad del modelo económico y lo que es responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de ejecutarlo con eficiencia y sin corrupción. Sobre el tema de la corrupción, señor Ferrero, ¿qué le parece lo que dijeron uno y la otra? Bueno, yo creo que es un tema clave el tema de la corrupción y claro, obviamente ahí lo que hay que hacer es fortalecer la Contraloría. Y además creo que los candidatos deben estar muy conscientes de que la sensibilidad está a flor de piel, van a tener que cuidarse mucho, ¿no? Más allá de las promesas, hay que ver qué pasa en la cancha. Lo que no puede tampoco decirle uno
a una candidata a la corrupción cuando tampoco es que haya sido ella presidenta de la República, y por otro lado tener al ideólogo del partido que no sale a declarar y que está sentenciado por corrupción. Entonces, al jefe del partido, más que ideólogo, jefe, fundador, jefe. Y es el único que firma el plan de gobierno, lleva una firma uninominal. Cerrón. Por eso es que es el jefe y el ideólogo, porque el programa que ha presentado Perú Libre en el jurado de elecciones es el programa de Cerrón. Ahora, claro, por eso digo, el señor Castillo está poniendo voceros que contradicen su propio plan original, cuando hemos escuchado que él mismo ha dicho que él se va a mantener en la línea del plan. Entonces, a ver, ¿a quién le creemos, no? Entonces, en el otro caso tenemos un plan más consistente. Ya sabemos lo que va a hacer el Keiko Fujimori, sabemos que va a ir con la inversión privada, sabemos que tiene planes para ciertas cosas, podemos dudar respecto de si se va a ejecutar o no y si hay el dinero, pero son temas que ya son parte de un plan macro, más inversión, más empleo, reactivación. En el otro caso no encuentro yo realmente, por más que me esfuerzo, en conseguir alguna propuesta razonable que implique para el Perú salir pues de la situación de recesión económica que tenemos con la pandemia, empeorado además por 5 años en un gobierno que ha tenido 5 presidentes y 3 congresos. Eso es casi un récord Guinness, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Otra pandemia económica después de la pandemia que hemos tenido con salud, cuando ni siquiera hemos logrado vacunarnos. Los dos han propuesto vacunarnos hasta fin de año. Ojalá sea así. El turismo, voy a escuchar, el turismo, yo soy ministro de turismo. O sea, realmente, ¿ustedes creen que va a haber reactivación en el turismo? ¿No es cierto? Por más que abramos los restaurantes ahora más tarde, si no nos vacunamos y el Perú no es un país libre de pandemia, o si es que no reactivamos la economía local. Sí. Además, el entendimiento es imposible. En estos segmentos, escuchaba ayer, el entendimiento en estos segmentos es que, por ejemplo, en todo el circuito turístico no haya afán de lucro, es decir, en cualquier negocio hay afán de lucro porque se trata no solamente de dar trabajo a la gente, sino también tener ganancias apropiadas y equitativas. Pero hoy leía el artículo de Elmer Cuba, en el que dice que la economía ahorita puede tener un contexto absolutamente favorable y propicio, incluso hay tasas de interés bajo, elevados términos de intercambio, hablamos de las exportaciones, dice que sería el sueño de cualquier ministro de Economía. Y en una situación como esta, a veces parece una contradicción en el sentido de que tenemos todo favorable afuera, estamos en medio de una pandemia, pero nos damos cuenta que el país está absolutamente dividido y fracturado porque no se ha hecho lo que se ha debido hacer en las últimas décadas, ¿no? En el desarrollo, o sea, pasar del crecimiento al desarrollo del país. Y es lo que estamos hoy enfrentando ante la posibilidad en este proceso electoral, ¿no? Sí, efectivamente, Mónica. Mira, en el tema del turismo está claro de que eso de que no puede haber lucro en turismo, nadie va a trabajar sin lucro, porque ¿cómo le pagas a tus empleados? ¿Cómo haces un restaurante, un alojamiento? Esa propuesta de Castillo, por ejemplo, es una piedra, ¿no? Realmente, eso no va a reactivar nada, el turismo ni local ni el receptivo, que es el que viene de afuera. Para el receptivo necesitamos controlar nuestra pandemia, activar nuestros recursos turísticos para recibir turistas que hoy día están llenos se van a ir a otros lugares. Acá el Perú viene. Y el turismo interno, si hay recesión económica, tampoco va a haber turismo interno, porque ¿con qué billete? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Entonces, ese es un tema clave, y lo menciono porque ayer lo escuché en debate, yo soy el ministro de Comercio, Exterior y Turismo, entonces ese tema lo conozco bien. Entonces, allá, más allá, ninguno tuvo una propuesta perfecta, pero hay una propuesta que realmente es nefasta. La otra puede ser para completarla, pero hay una propuesta que habla de turismo sin lucro. Eso no existe. Nadie va a trabajar si es que no hay un beneficio económico para el accionista, para el inversionista, para el empleado, para el trabajador. Y en el tema del entorno económico, Elmer Cuba tiene, que además es un respetado, connotado y economista, ¿no es cierto?, que no está ahorita en ninguno de los equipos técnicos, está haciendo un análisis exacto, o sea, no está inventando nada. Si vemos el precio de los minerales como consecuencia de la post-pandemia, porque para nosotros ahora estamos en pandemia, ojo, pero los otros países ya están saliendo de la pandemia. La pandemia está para nosotros, no para los demás. En Estados Unidos, en Europa, ya empezaron a salir de la pandemia. Nosotros tenemos acá ahogados, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Los minerales como el cobre, como el oro, han empezado a subir. El Perú es un productor de cobre, es el segundo o tercero del mundo.
Segundo. Hay demanda de cobre por el tema de los autos eléctricos, las baterías, etcétera, y el Perú tiene una cantidad de cobre muy importante y tiene reservas increíbles que no estamos utilizando porque no hay exploración ni explotación. Caso pues de Tía María, caso de Conga. Entonces, claro, estamos diciendo, oye, mientras que estamos pudiendo aprovechar estos recursos, estamos nosotros discutiendo que si la minería va o no va. Por ejemplo, me parece excelente, con todo respeto, y no estoy aquí a favor de Keiko Fujimori, cuando dice minería para el agro. Ahí ha enfocado un problema grave, interesante, que siempre había una dicotomía entre el agro y la minería. Eso es interesante, cómo ayudar al agro con los recursos de la minería cuando hay un precio importante afuera. Ese es un buen proyecto, por ejemplo. El detalle, no soy parte del equipo de Keiko, por lo tanto no tengo exactamente, pero el concepto hay que desarrollarlo, ¿no? Y el otro tema importante, claro, la tasa de interés está bajísima. En Estados Unidos las tasas están a 0, 1, 2%, históricamente bajas, por lo tanto es barato financiarse y endeudarse. Pero si el Perú está bajando su calificación internacional, si la economía está paralizada, ninguno de esos beneficios nos van a alcanzar. Por eso digo, si entra Castillo con lo que he escuchado de Castillo, ¿no es cierto?, va a ser una pandemia detrás de otra pandemia. Esta será económica. Entonces, porque, a ver, si ustedes piensan en su fuero interno, cuando están en la noche durmiendo, si realmente creen que el plan de Castillo no va a generar desarrollo, va a eliminar o a reducir la pobreza, si realmente escucho a un coherente Pedro Franque, que lo conozco, que es un hombre inteligente, ¿no? Escucho a Basombrío, que también es inteligente de sus ideas, pero ellos son voceros, ¿no es cierto?, que están diciendo además cosas diferentes a los que ha dicho el partido. No, Basombrío no. Franque sí. Bueno, Basombrío lo he escuchado ayer. No, pero no es vocero de nadie, no, al revés. ¿Cómo se llama el de...? No Basombrío. De Chávez seguramente o alguna otra persona. Pero, sí. Hay otro tema, señor Ferrero, que yo quisiera abordar con usted, dada su experiencia, aunque no es su especialidad, el tema de la educación. Porque una de las preguntas ciudadanas que se formuló ayer tenía que ver si mantendrían el enfoque de género. Y ambos coinciden en tener reservas frente al enfoque de género. Usted es una persona con experiencia internacional y de ideas amplias. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho y sobre lo callado en materia de política educativa? Mire, yo creo que en el tema educativo, obviamente, creo que el Perú está recontra retrasado. Y creo que la educación a distancia ha sido un fracaso. La educación a distancia, la educación puede funcionar para emergencias, para poblados donde no llega la educación. Pero concepto que un país se desarrolle con la teleeducación es muy complicado, es un buen complemento, ¿ok? En mi opinión particular, lo que habría que hacer en la educación es realmente adecuar una currícula moderna que nos coloque en la economía mundial. ¿Por qué? Porque yo veo que hay no solamente currícula, más allá de la equidad de género, que ni siquiera enseñamos en el Perú. No sé, queremos hablar de educación, no hay internet en los colegios. Entonces, a ver, estamos colocando de partida en desventaja a esos pueblos alejados de la modernidad. Y eso creo que es la tarea principal del nuevo gobierno, acercar con los recursos básicos a esos pueblos alejados para que pasen la oportunidad de tener lo mismo que tienen la Lima. Esa tarea es la que el Estado no ha hecho, y esa es la tarea la que hay que hacer. Entonces, hablar de educación, primero hay que dotarlo de baños en los colegios, hay que dotarlos de carpetas, hay que dotarlos de infraestructura, y hay que dotarlos también de internet, porque hoy día una educación sin internet es colocar de partida en desventaja a nuestros niños. Es Pedro Castillo, que es profesor, aunque tiene licencia hace 7 años, ¿no es cierto?, y que habiendo los discursos y su participación, no sé cómo sea como profesor, no he visto sus evaluaciones, pero ciertamente creo que le falta un poco de contenido. Necesitamos tener mejores profesores también, o es que alguien duda de eso. Entonces, ¿quiénes son los que le enseñan a los niños? Los profesores. Si no hay buenos profesores, ¿qué le están enseñando a los niños? Entonces, el tema educativo es un tema muy profundo, muy complejo, ¿no es cierto?, que tiene, pues, digamos, además es un tema de mediano y largo plazo. Nadie soluciona la educación de un país en 2 años y en 3. Bueno, por eso es que si no se ha hecho en décadas, bueno, imaginamos que una gran revolución educacional se hace, pues, no en 5, sino en 20 años probablemente, como ha ocurrido en otros países del mundo. Muchas gracias, Alfredo Ferrero, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir a franja electoral y regresamos con más en Ampliación de Noticias.